Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video voy a explicar formación de compuestos que vamos a ver a lo largo del año. Así que pasamos acá a esta diapositiva que tiene un cuadro general de formación en la que podemos ver cómo se forman distintos compuestos. Y hoy vamos a empezar por la parte en la que se forman los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Es importante que ustedes presten atención a lo que yo digo. Voy a tratar de hacerlo lento y completo como para que esto les sirva para poder hacer los ejercicios. Como vimos en la actividad anterior, una ecuación química, acá la tienen representada con esta imagen. Lo que me representa es cómo ocurre una reacción química. Bien, tenemos acá los reactivos, que son compuestos o elementos que yo voy a mezclar para poder formar productos. ¿Sí? En este caso tenemos dos productos como ejemplo, pero el producto puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres. Todo depende del tipo de reacción química que esté ocurriendo. Y bien, lo que me indica la flecha es el sentido de la reacción química, que va desde reactivos hacia productos. Lo primero que tenemos que ver es cómo formar un compuesto. Por si no se entendió de la actividad anterior, acá tenemos el ejemplo con el sodio. Acá tenemos los dos reactivos, la flecha de la reacción. Primero ponemos el sodio, después el oxígeno. Este es un caso particular, pero bueno, la formación es igual para todos. Lo primero que tenemos que hacer es colocar arriba los números de oxidación. El sodio tiene +1 y el oxígeno tiene -2. Si nosotros no contamos este 2 que está acá y sumamos esas cargas, la carga total nos da -1. Para formar un compuesto tenemos que llegar a carga neta 0. Entonces lo que se hace es agregar otro átomo de sodio. Entonces voy a tener 2 por 1, 2 cargas positivas. Con las dos cargas negativas del oxígeno, eso se me va a 0. Entonces ya formé un compuesto con carga neta 0. Después, lo que hay que hacer a continuación es balancear la ecuación, porque uno, si coloca tres cosas, tiene que sacar tres cosas. Si coloca dos, tiene que sacar dos. Uno no puede sacar números distintos, ¿sí? Uno tiene que tener la misma cantidad de elementos de un lado y del otro de la flecha. Empezamos por el producto porque acá tenemos que tener en cuenta algo del oxígeno. El oxígeno, como otros 6 elementos, es diatómico. Significa que en la naturaleza se encuentra de a pares. Por eso uno pone O2. Bien, acá de este lado tenemos 1. No se escribe el 1, pero acá hay un solo átomo de oxígeno. Entonces yo voy a agregar un 2 acá adelante, este que ven acá. Este 2 me multiplica a todo el compuesto, porque ahora el compuesto es uno solo. ¿Sí? Es como una piedra. Entonces este número 2 que pongo adelante me multiplica todo. 2 por 1 son 2 oxígenos. Con estos dos oxígenos ya tengo equiparados los oxígenos de un lado y del otro de la flecha. Como puse un 2 acá, ahora voy a tener 2 por 2, porque tengo que multiplicarlo por el subíndice, 4 sodios. Entonces lo que tengo que hacer es, acá delante del sodio, agregar 4. Un error muy frecuente que cometen es agregar un 2 acá, ¿sí? Como tiene el oxígeno pero el sodio. Bien, no se equivoquen porque el 2 de abajo lo que significa es que en la naturaleza está de a 2. El sodio no está de a 2 en la naturaleza, así que no agreguen ningún subíndice. Si necesitan 4 sodios, agregan adelante un 4. Y si cuentan, ya se balanceó la ecuación. Acá puse otro ejemplo con el hierro. Estos son los subíndices. El hierro tiene carga, en este caso tiene carga +3. Entonces la cuenta que tienen que hacer es 2 por +3, este 2 representa este 2. 2 por +3 me da +6 y 3, porque acá hay 3, 3 por -2 me da -6. +6 menos 6 es igual a 0. Entonces este compuesto ya está formado. Si bien no está en una ecuación química, lo estoy haciendo a ojo.
Pasamos a los óxidos básicos. Ahora en este momento nosotros vamos a ver solamente formación de dos tipos de compuestos, que son los óxidos, los básicos y los ácidos. Los óxidos básicos se forman cuando uno mezcla oxígeno con un metal. Acá puse un ejemplo, otra vez el sodio, sodio con oxígeno forma el óxido de sodio. La ecuación es como la expliqué en la diapositiva anterior. Este es otro ejemplo, óxido de berilio, este es el berilio, oxígeno, óxido de berilio. Acá, si miran, el berilio tiene carga más 2, el oxígeno menos 2. Si hacen más 2 menos 2, eso me da 0. Entonces acá abajo no tengo que agregar ningún átomo extra, ¿sí? Pero agrego un 2 para poner 2 por 1, 2 oxígenos, y del otro lado 2 oxígenos. Y agrego un 2 delante del berilio para tener 2 y 2. Estos son ejemplos básicos de elementos que solo tienen un número de oxidación. Entonces, por eso el nombre es óxido de berilio y no tengo que hacer ninguna distinción. Esto es el esquema general. Acá tenemos que hablar un poco de nomenclatura de compuestos que tienen dos números de oxidación. Tenemos el ejemplo de el hierro. El hierro tiene números de oxidación más 2 y más 3. Los números de oxidación están en la tabla periódica, así que no son números que ustedes se tienen que aprender de memoria, pero se van a dar cuenta que a medida que lo usan, por ahí se lo terminan acordando, pero no es algo que uno tenga que memorizar. Bueno, el hierro tiene más 2 y más 3, como dije, entonces yo voy a formar dos posibles óxidos con hierro, utilizando el más 2 y utilizando el más 3. Acá más 2 menos 2 me da 0, entonces no agrego ningún átomo de más. Y lo único que tengo que hacer es después balancear la ecuación. Los números que están en rojo, los que están adelante, si recuerdan, se llaman coeficientes estequiométricos. Y lo que representan es la relación entre átomos. Bien, abajo tenemos la ecuación del óxido de hierro, pero utilizando su número más 3. Se van a dar cuenta que cuando tienen un número que es impar y un número que es par, el 3 es impar, el 2 es par, van a tener que cruzar. ¿Ven que acá tienen un 2 y acá tienen un 3 y acá tienen un 3 cruzado? Bien, se van a dar cuenta que matemáticamente van a tener que hacer eso. ¿Para qué? 2 por más 3 me da más 6 y 3 por menos 2 me da menos 6. Más 6 menos 6 me da 0. Entonces este compuesto ya está formado. Es importante que tengan en cuenta esto. Estos números que yo puse acá en celeste, los subíndices, son cantidades de átomos. Es una cantidad de masa. Entonces no tienen signo. Algo muy frecuente que hacen es ponerle signos acá abajo, porque como uno les dice que tienen que cruzar, ponen los signos también. Bueno, eso es un error. Esto, como es una cantidad de masa, no lleva signo, solamente va el número. Bien, y después, una vez que lo formaron y da carga neta 0, lo que tienen que hacer es balancear la ecuación. Para las nomenclaturas tenemos que ahora hacer una distinción, porque no tiene un solo número de oxidación. Entonces uno tiene que darle un nombre particular para que ustedes se puedan dar cuenta qué número de oxidación está usando. Tenemos, para los elementos que tienen dos números de oxidación, vamos a hacer el número mayor va a utilizar la terminación ico y el número menor va a usar la terminación oso. Entonces, para el óxido que usa el número más 2 se va a llamar óxido ferroso. Y para el que usa más 3 se va a llamar óxido férrico. Ven que termina en ico y en oso. El 3 es el mayor, el 2 es el menor. Acá tenemos los óxidos ácidos. Este tipo de óxidos se forma cuando uno mezcla, ahora lo voy a marcar, un no metal con oxígeno. Eso forma el óxido ácido. Bien, puse como ejemplo el nitrógeno. El nitrógeno es otro elemento diatómico de la naturaleza, o sea que es un elemento como el oxígeno que se encuentra de a pares, por eso uno pone N2
y es importante que siempre lo tengan en cuenta porque si no van a balancear mal las ecuaciones. Siempre que esté como reactivo, el nitrógeno va a tener un subíndice 2 y el oxígeno también. Bien, en el caso del nitrógeno, este tiene números de oxidación más 3 y más 5. Acá hay una regla que les tengo que contar. En química, cuando hablamos de números de oxidación, en la parte de los no metales, los números de oxidación se respetan de acuerdo al grupo en el que se encuentra. Si es el grupo par, usa número de oxidación par, y si es grupo impar, utiliza su número de oxidación impar. El nitrógeno se encuentra en el grupo 15. El 15 es un número impar. Ustedes lo pueden chequear mirándolo en la tabla periódica. Se encuentra en el número 15, entonces va a utilizar sus números impares. Cuando vean la tabla, muchas tablas tienen el nitrógeno con números de oxidación, más 2, más 4, más 3 y más 5. Bien, el número más 2 lo utiliza en condiciones muy raras el nitrógeno. El 4 no lo usa. Pero bueno, para la formación que ustedes van a hacer, solamente van a tener en cuenta el 3 y el 5 porque son impares como su grupo, que es 15. Bien, continuamos. Como tiene dos opciones, entonces yo voy a poder formar dos posibles óxidos con el nitrógeno. Acá tenemos el primero, cuando utiliza el número más 3. Entonces, pongo primero los reactivos. Ustedes estos números, tanto el 3 como el 2, no los van a poner al principio porque eso se pone al final cuando uno balancea la ecuación. Yo acá le puse la ecuación total. Entonces uno empieza poniendo los elementos, la flecha, y después pone primero, último el oxígeno, y primero lo que estén formando. En este caso es un óxido ácido, así que primero va a ir el no metal. Yo pongo el nitrógeno. Pongo las cargas, más 3 y menos 2. Entonces ahora yo lo primero que tengo que hacer es llevarlo a carga neta 0. Entonces, ¿qué hago? Cruzo, porque el 3 es impar y el 2 par. Entonces voy a cruzar. Acá hay un 2, entonces pongo un 2 abajo, acá hay un 3, pongo un 3 acá abajo, cruzado. Entonces, 2 por más 3 me da más 6 y 3 por menos 2 menos 6. Más 6 menos 6, eso me da un total de 0. Entonces ya formé el compuesto. Y lo que tengo que hacer después es balancear la ecuación. Yo siempre pongo un 2 adelante porque el oxígeno acá tiene un 3, es un número impar. Entonces lo multiplico por 2 y voy a tener 2 por 3, 6, que es un número par. Así que acá en el oxígeno voy a poner un 3. Siempre se van a terminar dando cuenta que después le quedan los números al revés. Acá hay un 2 y acá hay un 3, entonces como el 2 ya está acá, acá van a tener que poner un 3. Entienden que son los mismos números, solo que dados vuelta. Pero eso se dan cuenta con la práctica. Bien, el nitrógeno. Acá tengo 2 y lo tengo que multiplicar por 2. 2 por 2 es 4. Acá ya tenía un 2, entonces voy a tener que poner un 2. Es importante que pongan este 2 como reactivo, porque ¿qué pasa? Si ustedes no lo ponen, acá pondrían un 4. Entonces eso conceptualmente estaría mal. Si bien la cantidad de nitrógenos le va a dar y van a poder balancear la ecuación, se van a olvidar cómo está el nitrógeno en la naturaleza. Abajo tenemos el ejemplo usando su número más 5. Otra vez lo pongo en el mismo orden y después pongo los números de oxidación y cruzo. 2 por 5 me da 10 y 5 por menos 2 me da menos 10. 10 menos 10, eso es 0, o sea que ya formé el compuesto y después lo único que tengo que hacer es balancear. Pongo un 2 adelante, 2 por 5 es 10, entonces pongo un 5 acá adelante, 5 por 2, 10. Ya balanceé los oxígenos. Ahora el nitrógeno, 2 por 2, 4, entonces pongo un 2 adelante y 2 por 2, 4. Ya me queda la ecuación completamente balanceada. Hablemos de los nombres. Como el nitrógeno tiene opción de más 3 y más 5, yo digo, para el más chico utiliza terminación oso, para el más grande terminación ico. Entonces el que usa más 3 se va a llamar óxido nitroso. Este nombre es complejo al principio cuando uno no conoce nada de nomenclatura, pero bueno, uno después se va a ir adaptando. Óxido nitroso para el que usa más 3 y óxido nítrico para el que usa más 5. Después tenemos que hablar un poco de los elementos que tienen
más de 2 números de oxidación y tenemos el cloro, por ejemplo, que tiene 4. Hay 3 elementos que tienen 4, el cloro, el bromo y el yodo, como lo dice acá abajo. Uno tiene que usar distintas nomenclaturas de acuerdo al número de oxidación, porque si yo les digo óxido de cloro, ¿qué número de oxidación van a usar? Ustedes no saben, y cuando uno no sabe, inventa. Entonces, yo cuando los nombro, tengo que darles un indicio de qué número de oxidación tienen que usar, y para eso están los nombres característicos. El cloro tiene más 1, más 3, más 5 y más 7. Van a ver en la tabla periódica que por ahí les aparece el 2, por ahí les aparece el 4, pero el cloro está en el grupo 17. Entonces va a usar sus números impares. Bien, como tengo 4 opciones de números de oxidación, tengo que tener 4 opciones de nombre. Bueno, y acá está. Cuando usa el 1, va a usar un prefijo hipo y un sufijo oso. En el medio va el nombre del elemento. En este caso, como es cloro, va a ir cloro acá, ¿ven? Entonces, cuando usa 1 va a ser hipocloroso. Cuando usa 3 va a terminar en oso, o sea que va a ser cloroso. Cuando usa 5 va a ser ico, la terminación. Entonces esto es clórico. Y cuando usa 7, usa el prefijo per y el sufijo ico. Entonces, perclórico. Si fuera bromo, sería hipobromoso, bromoso, brómico y perbrómico. Entienden que depende del elemento, lo que cambia es lo del medio. Bueno, y si fuera yodo, con el 1 es hipoyodoso y con el 7 es periódico. Bien.